Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Y tú crees en los milagros? ¿O eres del tipo de personas que dices, los milagros creo que solo ocurrieron en tiempos bíblicos? ¿O por el contrario, dices, no creo que existan? Pues en este podcast permíteme presentarte qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a los milagros. Si es algo que solamente quedó relegado para el pasado o están vigentes los milagros. Bienvenidos a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y en este episodio hablaremos acerca de los milagros. En este tiempo en donde la razón y la ciencia son los que abanderan nuestra vida, es importante ver qué dice las Sagradas Escrituras con respecto a los milagros. Lo cierto es que muchas personas no creen en los milagros. Espero tú no seas uno de ellos. Y si pudiésemos preguntarnos ¿y por qué no creen en los milagros? Podemos ver que la incredulidad hacia estos se debe a diversas razones, que puede abarcar desde el escepticismo científico, a veces por cuestiones culturales o alguna experiencia personal que hayan tenido. Si tomamos la incredulidad por esa vertiente científica, podemos ver que una de las razones es el empirismo, o sea que la ciencia se basa en la observación y también en la evidencia empírica, y lógicamente estos milagros trascienden a las leyes naturales y esto no permite hacer una reproducción de esto porque son únicos en determinada situación o en determinado momento. Y no solamente eso, sino que tampoco pueden ser verificables científicamente muchos de ellos. Y digo muchos de ellos porque lo que pueden ver es un efecto, pero no en sí dar una explicación cómo eso surgió o cómo es que se dieron. Por darles un ejemplo, si una persona tiene una enfermedad terminal y de un día para otro esta persona se mejora, ellos no pueden explicarlo qué es lo que ha ocurrido. Ven un efecto, pero no pueden decir de que eso fue un milagro. Tratan de dar una explicación lógica, pero hay momentos que se quedan cortos y dicen, no sabemos qué pasó. Una regeneración del cuerpo ocurrió y no podemos decir más. Claro que las personas que confiamos y creemos en Dios sabemos que hubo una intervención divina y eso no se lo puede acreditar ni un doctor ni una medicina, sino un acto meramente de Dios. Así que el empirismo puede llevar a muchas personas hasta el punto de la incredulidad. Pero también en esta perspectiva científica podemos ver la naturaleza inexplicable de las cosas, o sea, otra razón por la cual muchos no creen en ellos o tienen ese escepticismo, porque los milagros per se son considerados eventos sobrenaturales, no tienen una explicación científica ni pueden basarlo científicamente. Y esto pone en jaque a muchos científicos, decir, ¿cómo yo puedo avalar algo así? ¿O cómo puedo acreditar esto a una deidad? Sabemos que el Dios Todopoderoso los hace. Otra razón, aparte de esa perspectiva científica que nos logra limitar a no creer en los milagros, es la falta de experiencia de una forma personal. En otras palabras, muchas personas dicen, yo no creo en ellos porque nunca me han ocurrido a mí. Pero el hecho que tú no lo veas en tu vida no significa que no existen. Porque pese a que tú no consideres algunas cosas que son milagros, que se las has atribuido a, fue una cuestión que tenía que pasar así, o qué coincidencia, y no das un crédito a que hubo una intervención divina. Muchos lo hacen porque no tienen fe en Dios, porque dicen, no creo que exista un Dios que todo lo pueda hacer. Y Él nos muestra de su amor muchas veces a través de los milagros, nos da esas pautas de, hijo, te amo, hija, te quiero que por un momento me veas y veas que eso no es natural, pero yo lo hice. Pongamos por un lado los milagros que no los consideramos milagros, es decir, aquellos que creemos que es cuestión de azar, que es cuestión de la casualidad. Hablemos de aquellos milagros sobrenaturales que te pueden sorprender y uno dice, ¿esto cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha pasado? Y probablemente muchos no han tenido esa experiencia y consideran que no son reales porque ellos no lo han visto, no lo han experimentado. Pero esto no quita la realidad que los milagros existen. Y otra razón a nivel personal por la cual muchos no creen en estos es porque se han desilusionado.
porque probablemente han estado en una necesidad o en una situación crítica en donde empezaron a pedir, a clamar, a orar y muchos dicen, decrétalo, decláralo, que ese milagro viene para ti. Y lo has decretado, lo has orado, lo has pedido y no ha ocurrido. Y eso te ha llevado al punto donde dice, los milagros no existen. Y de una forma bastante sutil llegas a veces hasta a dudar acerca de Dios. Pero déjame decirte que el hecho de que Dios no haya querido obrar ese milagro en el momento que se lo exigiste, en el momento que le dijiste, tienes que hacerlo porque así lo creo, porque mi fe es súper poderosa, y no ocurrió, no significa que Dios no los hace, solamente que Dios no quiso hacerlo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él desea. Y no va a ser manipulado por nuestras palabras. No va a ser manipulado por nuestras declaraciones o por nuestros decretos, que delante de Él no son nada. Él es el Dios soberano y obrará milagros cuando Él así lo desee hacer. Entonces hemos visto que alguna de las razones por las cuales muchas personas no creen en los milagros es porque tienen una perspectiva científica en donde no les permite ir más allá de lo natural. También por algunas experiencias personales, ya sea que no lo hayan experimentado o que hayan pasado un momento no tan grato en donde creyeron que podía ser y no ocurrió. Pero también existe aquella parte en donde entra lo cultural y lo social, como por ejemplo el secularismo, es decir, creer que las cosas religiosas no son algo que debemos de valorar y siempre vemos todo lo que tenga que ver con un acto sobrenatural con desdén, ya sea porque así nos enseñaron en nuestro entorno o porque es la manera que todo el mundo lo quiere ver, o sea, de una perspectiva social. En esta influencia cultural y social también entra la educación y el racionalismo, porque hacen un énfasis absoluto al pensamiento crítico y no dan oportunidad a poder observar lo sobrenatural. Y esto poco a poco nos va empujando a esa predisposición a no creer en los milagros. ¿Qué otra causa también suma a que personas ya no crean en los milagros? Es que hay un gran grupo de charlatanes, personas falsas, fraudulentas, que dicen que hacen milagros de parte de Dios y ni siquiera lo son. Ocupan a personas dentro del público que de antemano ya habían dicho que iban a hacer y se prestan a este tipo de juegos y engañan de esa manera a mucha comunidad cristiana, haciéndoles ver que esos milagros son de Dios, cuando ellos solamente lo hacen para obtener un poco de fama, para decir, mira, graba esto, en este momento Dios está haciéndole crecer la mano a alguien. Tan fácil es, ¿verdad? Solamente te pones así y dices, mano, venga para acá. Y empiezas a ver cómo ocurre un milagro, pero son falsos, charlatanes. No digo que Dios no los haga, claro que sí. Dios puede estirar una pierna, claro que sí. Dios puede hacer cosas extraordinarias, claro que sí. Pero muchos con el afán de obtener más seguidores, de que más personas les vean con gran admiración o por obtener algún beneficio económico, dicen que hacen milagros y que ellos controlan el poder prácticamente de Dios. Pero debido a esta gente falsa es que muchas personas dejan de creer en los milagros porque saben que han hecho un truco, porque saben que han hecho algo fraudulento y tienen el descaro de decir que Dios les utiliza cuando son sus propias artimañas manipulativas. Tienes que tener temor de Dios si estás cayendo en algo así. No puedes jugar al engaño porque el engaño no viene de Dios. Y esto lo que hace es decrecer la fe de muchas personas. Hay gente que estaba creyendo, pero cuando ven algo así, dejan de creer. Y si a ti te ha pasado alguna vez eso, que tú lo viste, cómo alguien manipuló, permíteme decirte de que eso no era de Dios. Pero no puedes dejar de confiar, no puedes dejar de creer en Dios, porque el Dios al que servimos, al que adoramos, el que ha hecho todo lo que existe, Él es poderoso para hacer lo imposible posible. Para Él no hay nada imposible. Pero no puedes dejar de creer por estos charlatanes. Ya un día Dios se va a arreglar con ellos.
Quiero decirte que aunque muchas personas digan que hacen milagro en nombre de Dios, no significa necesariamente que sea Dios respaldando aquello. Hay muchos imitadores, hay muchos falsos. Me atrevo a decir, hay muchas personas que se valen de la hechicería para hacer cosas que aparentemente son milagros de Dios. Por eso muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagro, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Claro que hay personas que Dios utiliza de una forma poderosa. El dunamis de Dios se mueve a través de ellos, pero hago referencia a aquellos que no necesariamente están haciendo las cosas gratamente delante de la presencia del Señor. Sus manipulaciones, sus cobros por los milagros hacen que muchas personas dejen de creer, pero el Señor se encargará de ellos un día. Un día tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Pero te digo, si tú has visto algo semejante, no dejes de creer, te lo vuelvo a repetir, no dejes de creer. Dios es poderoso para hacer obras sobrenaturales. Quiero que pasemos del razonamiento de por qué las personas no creen en los milagros a lo siguiente. ¿Por qué sí podemos creer en los milagros? Y lo primero es porque Dios es poderoso para hacerlos. El Dios creador, el que te ha hecho a ti, el que me ha hecho a mí, el que ha hecho todo lo que existe, es poderoso para llamar las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, quiero que veamos que en las Sagradas Escrituras se nos relata que Él hizo lo que nosotros podemos ver de lo que no se veía. Solamente con la palabra de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Es maravilloso. Esa es una razón más que suficiente para creer que los milagros ocurren, que quien controla la naturaleza, quien sustenta todo lo que existe, Él puede hacer cosas extraordinarias. Su poder nunca se mitiga, jamás deja de ser. Él no se fatiga con cansancio. Él no se ve limitado por el tiempo o por el espacio. Él está arriba de todos, sobre todos. Él lo llena todo. Si ha hecho los cielos con entendimiento, ¿cómo Él nos pudo formar en el vientre de nuestras madres, habiendo puesto cada órgano en su lugar, cada célula del cuerpo en su lugar? Puedes ver las cosas grandes y las cosas pequeñas, y en todo puedes ver cosas extraordinarias. En algo tan microscópico puede haber un funcionamiento tan extraordinario, algo complejo para nuestra mente. Pero quien lo hace es el Dios que lo ha creado, el creador. Él hace cosas extraordinarias, lo sigue haciendo. Y te puedo decir, soy testigo de eso. Si te das el tiempo de leer las Sagradas Escrituras, notarás hechos potentosos que ha hecho Dios, cosas extraordinarias. Por mencionarte algunos de los milagros que Dios ha hecho, que están escritos desde hace mucho tiempo atrás. Personas que lo vivieron, que lo experimentaron y que también lo escribieron para que nosotros pudiésemos ver las obras de Dios del ayer. Por mencionarte alguno de ellos, un jovencito llamado José, en donde fue odiado por sus hermanos, metido a una cisterna, le vendieron como esclavo. Y estando como esclavo, después fue a prisión, pero jamás imaginó él que ocurriera algo extraordinario. Pero de esa prisión salió a ser como un gran segundo al mando del gran imperio egipcio. Eso solo pudo haber sido por una intervención divina. ¿Cómo alguien esclavo podía gobernar? Imposible. Pero eso es algo que hace Dios, una cosa sobrenatural, inexplicable. También podemos ver que hay un pueblo que viene saliendo de la esclavitud, pero se encuentran contra un mar. El mar enfrente de ellos y el ejército de los egipcios atrás, queriéndolos llevar otra vez a la esclavitud. Mas, sin embargo, Dios había dicho que los sacaría con mano fuerte y con brazo extendido. Y ahora se encuentran enfrente de ese mar. No sabían qué hacer, se preguntaban tantas cosas. Quizá algunos decían, nos hubiésemos quedado allá. Ahora, ¿cómo vamos a quedarnos muertos aquí? Ahí viene ese ejército. Nos van a aniquilar, nos van a desaparecer. Y en ese momento, el hombre de Dios, Moisés, que estaba liderando a ese pueblo, clamó a Jehová.
Y Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende esa vara. Y en el momento que le extiende esa vara, las aguas se dividieron como un muro a la izquierda y otro a la derecha. Y ellos pasaron como en tierra seca. Ese fue un milagro potentoso. O sea, imagínate que solamente se hubiera separado el mar, pero ¿cómo era el lugar donde habían de caminar? Es bastante complicado cuando tú entras a caminar en un lugar donde ha habido agua, especialmente si está en la tierra. Te sumerges, se te meten los pies y es difícil caminar. Pero el milagro fue que no solamente se separaron las aguas, sino que caminaron como en tierra firme, como en tierra seca. Y cuando llegan al otro lado, Moisés extiende la vara y el enemigo que venía tras ellos a llevarlo esclavo desaparecieron. Ese fue algo potentoso, maravilloso. No se puede explicar. El hombre no lo puede hacer. Mira, si Dios le hubiese tendido un puente, hubieran dicho en un futuro, nosotros también lo podemos hacer. O si les hubiese puesto un gran barco para que cruzara en ese momento, porque Dios lo pudo haber hecho. Pudo haber puesto un gran barco para que los cruzara de un lugar hasta el otro. Y entren rápido al barco, entren. Y nos vamos al otro lado. Él pudo haber hecho algo así, pero también en un futuro hubieran dicho los ingenieros, nosotros también podemos hacer barcos. Pero Dios hizo lo que el hombre no podía hacer: separar las aguas, dividir las aguas y que pasaran como en tierra seca. Algo maravilloso, sobrenatural. ¿Y qué decirte cuando un pueblo está hambriento y querían comer, pero estaban en un desierto y empiezan a murmurar y a decir cuánta cosa? Y le hablaban a Moisés, Moisés, ¿para eso nos trajiste acá? ¿Para morir en este desierto? Y ellos quizás en su mente se imaginaban buscar una panadería, pero en ese desierto, ¿cómo la encontraban? O pensando, tal vez alguna tienda en este entorno nos pueda abastecer la necesidad que tenemos todos nosotros. ¿Habrá algún restaurante? Pero es que era imposible que algo así ocurriera. Eran demasiadas personas. Mas, sin embargo, Dios dijo, no se preocupen, yo les voy a dar de comer. Los cielos se abren y ellos recibían el maná todos los días. Por 40 años no les faltó. El Señor les sustentó en un desierto. Y no solamente eso, sino que cada vez que tenían sed veían un milagro de Dios. Unas aguas que estaban amargas fueron endulzadas al introducirle un árbol. Extraordinario, no tiene explicación. Llegaron a un lugar donde había una roca y ellos estaban también con demasiada sed y de esa roca salió agua. No tiene explicación, pero es que así hace las cosas Dios. Él obra sobrenaturalmente. ¿Y qué decirte cuando este pueblo, después de 40 años por un desierto, van a poseer la tierra que Dios les había prometido? En donde se encuentran frente a una gran muralla impenetrable. Era imposible traspasarla. Veían a grandes gigantes en esa ciudad de Jericó. Mas, sin embargo, Dios les dio una estrategia que nadie se la podía imaginar, en donde darían una vuelta por día. Eso lo tendrían que hacer por 6 días. El día séptimo tendrían que dar 7 vueltas. Así que el primer día dando vuelta a la ciudad, y nada pasaba. Y desde arriba todos esos militares decían, ¿y este pueblo qué piensan hacer? ¿Piensan que con darle vuelta a la ciudad algo va a pasar? Primer día, una vuelta y no pasó nada. Segundo día, otra vuelta y no pasó nada. Tercer día, otra vuelta y tampoco pasó nada. Se llegó el último día, el día séptimo. Se levantaron bien temprano. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta. Y a la séptima vuelta, mientras todos iban callados, tenía que haber un momento donde las trompetas se iban a sonar. Iba a haber un sonido extraordinario. Y en ese momento el pueblo empezó a gritar, dieron un grito poderoso. Y aquella muralla, sin haberle tirado piedras, sin catapultas que aventaran con gran velocidad algo extraordinario ocurrió. Empezó a derribarse esta gran muralla y todos pudieron entrar y pudieron poseer esa ciudad. ¿Acaso no es un milagro eso? Eso no va con la naturaleza. Si nos adelantamos un poco más a la historia,
también podemos ver cómo en la época de los profetas ocurrieron cosas extraordinarias. El profeta Elías, por mandato de Jehová, también dijo que los cielos se cerraran y no llovió. Y oró también para que los cielos se abrieran y el Señor envió su lluvia. Pero mientras pasaba esa época de mucha sequía y por ende hambre también, él estuvo en la casa de una viuda en donde solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Ella, quizá diciendo, es que solamente tengo esto y la verdad pensaba comer con mi hijo y morirnos. Pero el profeta le dijo, no te preocupes, porque el Señor ha dicho que no va a faltar la harina ni tampoco el aceite. Y hubo una multiplicación diaria. Algo extraordinario. Ocurrieron tantos milagros en la época del profeta Elías. Pero ya en sus últimos momentos, cuando el Señor le había de tomar, llegó al río Jordán y estaba acompañado de otro profeta sucesor, Eliseo. Y en ese momento Elías tomó el manto y tocó las aguas, y las aguas del río Jordán se separaron, y ellos pasaron como en seco. Y de regreso, el profeta sucesor, Eliseo, tomó también el manto cuando Elías fue arrebatado. Y él llegó al río Jordán y dijo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Y el Dios de Elías se presentó y también le separó las aguas. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no va a pasar así por así. Tiene que haber una intervención divina para que algo así ocurra. En época de este profeta se dieron milagros extraordinarios. En cierta ocasión, un grupo que andaba con él de la escuela de los profetas, ellos querían extender un poco el lugar donde ellos podían habitar. Así que fueron a agarrar un hacha y a empezar a cortar árboles y a traerlos para edificar la casa. Y uno que no tenía hacha la fue a prestar. Así que él la tomó prestada y empezó a talar. En un momento que éste estaba trabajando, el que había prestado el hacha, de repente salió el hacha volando y se cayó a un río. Y él le dice, profeta, mira, esto ha pasado. El hacha era prestada, o sea, ahora estoy yo en una gran deuda. Él dijo, ¿a dónde cayó? Por ahí. Tomó un palo, lo tiró y el hacha flotó. O sea, un pedazo de hierro que flotara en el agua. Eso era casi imposible, pero era un milagro. Dios ha utilizado a personas también para que estos milagros ocurran. En época también del profeta Eliseo, había una mujer que estaba afligida en su espíritu porque su acreedor le iba a quitar a dos de sus hijos. Su esposo había fallecido, no había una manera de cómo ella podía saldar su deuda. Sus hijos irían a ser esclavos como pago a esa deuda. Ella llegó donde el profeta y le dijo, por favor, quiero que me escuches un poco. Mi esposo era un hombre que tenía mucho temor de Dios, pero él ha fallecido y esta es mi situación, me van a quitar a mis dos hijos. Y el profeta le dice, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dijo, lo único que tengo es una vasija con aceite. El profeta le dice, ve y presta más vasijas, no pocas. Y se fue a prestar vasijas. Y cuando ella las tuvo, le dice, entonces tú vas a echar del aceite de la vasija que tienes a las otras vasijas. Cierra la puerta de tu casa y eso es lo que vas a hacer. Y aquella mujer empezó a ponerla y la tenía que poner aparte. Y pedí otra vasija a sus hijos le traían y con la vasija de aceite volvía a llenar esta otra vasija. Y continuaba así, había un milagro de multiplicación impresionante. Y le dice a sus hijos, tráeme otra más. Y le dicen, ya no hay más, madre, ya todas las que prestamos se acabaron, están llenas. En ese momento cesó el aceite. Cuando todas fueron llenas, llegó donde el profeta y le dijo, profeta, ya están llenas las vasijas, ¿y ahora qué hago? Vende ese aceite, paga a tus acreedores y después vive con tus hijos de los que sobre. No solamente saldó la deuda, sino que también vivió aún de lo que le sobró. Fue un milagro extraordinario. Podemos hablar también del milagro de los jóvenes hebreos, que porque ellos tenían confianza en su Dios, ellos no se doblegaron ante la imagen que levantó Nabucodonosor, sino que ellos pusieron sus vidas diciendo, no vamos a adorar a tu imagen, Nabucodonosor. Tememos a Dios y Él nos librará de tu mano. Y si no nos librase, pero a tu estatua no la vamos a adorar. Les metieron en un horno de fuego,
pero no se quemaron. Es más, ese milagro sirvió para que en aquel imperio babilónico se proclamara que el Dios verdadero era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. También Daniel. Había un foso con leones hambrientos y él, por causa de orar a su Dios, recibió la sentencia de ser metido en ese foso, porque había un edicto que se había levantado que nadie podía clamar a otro Dios, sino tenían que hacer sus plegarias al rey Darío. Pero este hombre tenía el temor de Dios y dijo: no importa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y él oraba al Dios de los cielos. Y fue metido en ese foso de leones, pero nada le pasó. El rey llegó por la mañana preguntando, porque él tenía mucho aprecio por Daniel. Daniel, dime por favor que estás vivo. Él se imaginaba que ya había muerto, o sea, estaban hambrientos esos leones. Pero desde el foso Daniel habló y dijo: Rey, para siempre vives. El Dios al que yo sirvo envió a su ángel y tapó la boca de los leones. Y no era que los leones no tenían hambre, porque después trajeron a la gente acusadora, a la gente que le hizo el mal para que Daniel llegase ahí, y los metieron, y es que ni alcanzaron a llegar al fondo del foso. Los leones los devoraron. Fue Dios quien hizo ese milagro en Daniel. ¿Y qué podemos decir del Verbo hecho carne? Del amado Hijo de Dios, que tomó forma de siervo y mientras estaba en esta condición de siervo hizo grandes prodigios y milagros. En un momento de aflicción para una familia, porque estaban casándose, no había vino. Eso era algo que no les podía ocurrir en una fiesta, peor en una boda. Él dijo: llenen esas tinajas de agua. Y cuando fueron llenas, sacó un poco, enséñasela al maestresala, que lo pruebe. Y se dieron cuenta de que el agua se había convertido en vino. Fue un milagro extraordinario. Y no era un vino regular, sino que era el mejor vino que jamás habían probado en esa fiesta. Pero no solamente eso, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, a personas que tenían demonios les liberaba. A una mujer que estaba encorvada la hizo enderezarse. Tocó a un leproso y fue sano. Solo decía su palabra y los milagros ocurrían. Él no tenía que llegar a un lugar. Caminaba sobre las aguas, desafiaba la naturaleza, calmaba las tempestades, resucitaba a los muertos. Y él dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Y él murió, pero al tercer día resucitó. Un milagro extraordinario. Y habían testigos oculares, otros que se dieron la tarea de recopilar esos milagros. Pero Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Él dio una orden. Para todos los que creemos en Él, hay una promesa maravillosa. Y es por eso que vemos la iglesia primitiva también experimentando milagros. Dios usando a esas personas, haciendo prodigios y milagros. Pedro y Juan van camino a la oración, como era de costumbre, y se encuentran a un paralítico. Y le dijeron: míranos, hombre, ni plata ni oro tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Fue un milagro extraordinario. Los metían en prisión pensando que nadie los podía sacar. Y cuando estaban a punto de matarles, se daban cuenta de que la prisión estaba vacía, porque un ángel les había sacado, les había abierto las puertas y ellos pasaron enfrente y nadie los vio. Eso solo puede ser un milagro de Dios. Algo similar ocurrió con Pablo y Silas, mientras ellos estaban en el calabozo del más adentro por predicar el evangelio. Habían sido puestos a prisión, les habían lacerado sus cuerpos porque les habían dado con vara, pero ellos cantaban himnos a Dios, oraban y los presos les oían. De repente hubo un terremoto en ese lugar, los cerrojos se partieron, las puertas se abrieron, las cadenas empezaron a caer, los cepos empezaron a separarse de sus extremidades, quedaron libres. El Señor hizo un milagro extraordinario en ese lugar, a tal punto que el carcelero se iba a quitar la vida. Y cuando él dijo: me quito la vida porque todos estos se han ido, el apóstol le dice: no te hagas ningún daño porque todos estamos acá. El milagro fue tan grande que todos los presos estaban ahí, ninguno se había escapado. El Señor es quien hace milagros extraordinarios. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Es que los milagros no solamente han quedado relegados para el ayer,
sino que siguen vigentes, porque Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, lo es hoy y lo será por toda la eternidad. Su poder no se extingue, su poder no se termina, su poder no se acaba. Él todo lo puede hacer. Lo sobrenatural, claro que lo puede hacer. Los milagros, por difícil que parezcan, Él los hace. Y pudiera decirte de tantos milagros que están escritos en esta palabra, donde muchos vientres estériles empezaron a abrirse, como el de Sara, como el de Ana, como el de Elizabeth. El Señor hizo milagros extraordinarios en los vientres, porque para Él no hay nada imposible. Pero lo mejor de todo es que Él es el mismo y sigue haciendo milagros. Yo quiero decirte que he visto tantos milagros en mi vida que es imposible que no crea. Yo sé que muchas personas no los han experimentado, pero yo los he vivido. He visto milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de protección, milagros de liberación, milagros en la naturaleza, porque para Él no hay nada imposible. Y quiero decirte que si Dios ha hecho un milagro en tu vida o también te ha utilizado para hacer algún milagro, no es para que tú te robes el crédito, no es para que digas, porque yo soy santo, porque yo soy el que más busco a Dios, porque yo... No se trata de ti ni de mí. Si un milagro ocurre, es para que demos la gloria a Él. Y déjame decirte que es bueno testificar a otros de los milagros que Dios hace en nosotros, porque eso puede incrementar su fe. Pero Dios no cambia, Él lo sigue haciendo. Claro que los milagros siguen ocurriendo y Dios siempre tiene un plan, un propósito atrás de ellos. Y repito, no para que tú te tomes la gloria, sino para que puedas fijar tus ojos a Él y decirle, Dios lo hizo, Él es el que lo ha hecho. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué milagro ha hecho Dios en tu vida? Personalmente yo he recibido muchos de la mano de Dios. Esto de contar los testimonios de lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, logra que otras personas también se llenen de fe. Por eso, si el Señor ha hecho alguno en tu vida, cuéntalo, públicalo. Si quieres escribirlo acá en los comentarios, también hazlo, para que alguna persona lo lea y también pueda acrecentar su fe. Dios no ha cambiado, Él sigue obrando. Quiero compartirte algunos de los que Dios ha hecho en mi vida. Permíteme decirte que Dios me ha librado de la muerte muchas veces. En una ocasión, veníamos con mi padre de un país, ya estábamos en camino para El Salvador, país de donde yo soy, y estábamos en ruta hacia San Salvador. Ya estaba bastante oscuro, era un carro estilo pickup de una sola cabina y veníamos por la carretera cuando de repente un camión sin luces, o sea, sin las luces laterales ni frontales, con las luces apagadas totalmente, se desvió y se atravesó la calle. Solamente recuerdo cuando mi padre dijo, ¡cuidado!, al conductor que nos llevaba, porque no era el carro de mi papá, sino que nos habían dado ride. Y cuando en ese momento escucho, ¡cuidado!, vino el impacto y quedamos abajo del camión. O sea, era un accidente que pudo haber sido fatal. Las latas del vehículo nos quedaron a esa altura, otros por el cuello. Fue un accidente desastroso, mas sin embargo, Dios me preservó la vida. Y a pesar de que yo estaba en una corta edad, yo ahí supe entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Me libró el Señor de la muerte en esa ocasión. No me pasó mucho ni a mí ni a mis padres. Nos libró Dios literalmente de morir en ese accidente, a mi padre, al señor que venía y a mí. El vehículo quedó como una pérdida total y nosotros abajo del otro camión, pero Dios nos salvó. Alguien puede decir, coincidencia. Tú veías ese carro y decías, nadie salió vivo, pero el Señor nos guardó. En otra ocasión, iba con un joven de la iglesia, íbamos a un servicio de adoración y ya era bastante oscuro, pero teníamos que caminar por una calle que era bastante asolada. Cuando a lo lejos veíamos que venían como 10 hombres, ellos venían cuesta arriba y nosotros teníamos que pasar sí o sí por donde ellos estaban, y a medida que nos acercábamos, ellos enfurecidos tiraron los leños que llevaban en sus hombros y agarraron machetes
y nos empezaron a rodear, a pedirnos todo lo que teníamos. Éramos unos jovencitos. Yo no tenía mucho dinero para darles y mi amigo tampoco. O sea, andábamos quizá únicamente lo que teníamos que pagar en el transporte colectivo para regresar a casa. Así que mi amigo se mete las manos, le da lo que tiene. Yo saqué 5 centavos de dólar y se lo tiré. Esa fue una reacción que tuve. En ese momento veo cómo este hombre agarra el machete y me va a pegar. Yo veo cómo el machete viene a esta altura, como me va a dar aquí en esta parte del cuello. Y en ese preciso momento queda así paralizado. Y no me miraba a los ojos, sino que veía como atrás de mí. En ese momento que él se queda paralizado y su cara de espanto, bajó su machete y dijo: perdónenos, perdónenos, por favor devuélvanle lo que le quitaron. Nos vamos, vámonos, no le digan a nadie, por favor. En ese momento yo pienso, ¿este es una broma o qué? Pero él no me veía a mí, sino que veía algo atrás de mí. En mi mente yo decía, quizá vieron algún carro de la Policía Nacional Civil. Me doy la vuelta para ver qué era lo que estaba atrás de mí y era una oscuridad absoluta. No había ni lámparas atrás de nosotros. ¿Y saben qué? Estos hombres se fueron huyendo, corriendo. ¿Cómo era posible que le tuvieran miedo a 2 jovencitos, uno de 13 años y otro de 11? ¡Imposible! Pero puedo decirles que Dios hizo un milagro extraordinario. Dios nos protegió, pero no solamente he visto milagros de protección, también he visto milagros de provisión. Hace un tiempo atrás hubo una situación bien difícil económicamente hablando acá en Estados Unidos, a tal punto que muchas personas fueron despedidas porque los empleadores no tenían cómo sustentarles. Es decir, no habían muchos proyectos, no habían ingresos y por ende no tenían la manera de cómo solventar todas sus deudas y cómo pagarle a los empleados. Así que también esa situación me afectó y fui despedido. Iba a buscar trabajos, aplicaba, pero todas las puertas estaban cerradas. Claro que ahora lo entiendo, que Dios lo hizo para mostrarme un milagro de provisión. Literalmente en mi refrigerador solo había una porción de comida más. La tomé, la puse sobre la mesa y le di gracias. Dios, gracias por esto que me das en este día. Yo sé que así como me has provisto ahora, también tú puedes proveerme mañana. Pero comí con tanto agradecimiento ese día y yo decía, no sé qué va a pasar. No tengo ingresos, no tengo cheques, pero tenía la bendición de que el Dios proveedor estaba conmigo. Después de haber dado gracias, me tomé esos alimentos y a los pocos minutos alguien tocó la puerta. Abrí y me dice, venga para acá. Dios me envió para traerle esta comida a usted. Abro el baúl y estaba lleno de comida. Pude tener comida para un mes. Y literalmente esa comida me duró hasta que yo pude tener dinero, porque ya tenía otro trabajo, para poder comprar más comida. Cuando yo recibí mi cheque, se estaba acabando ya la comida. Pero pude ver la provisión de Dios. Ese fue un milagro. ¿Cómo esta persona iba a saber de que yo estaba en esa necesidad en ese momento? Pero esta persona dijo, Dios me envió y me dijo que le trajera esto. ¿Acaso no puedo decir que ese es un milagro de Dios? Alguien puede decir, casualidad. Pero en el momento preciso que lo necesitaba, ya era lo último que estaba comiendo, di gracias y pude ver la provisión de Dios. Un milagro de Dios. Yo le agradecí a Él porque Él es el que lo hace. Te he hablado de milagros de protección, de milagros que he vivido, de provisión, pero ahora quiero hablarte de un milagro de multiplicación. Esto lo digo como testimonio, no porque soy alguien especial. Somos iguales, tú y yo somos iguales. El Dios que tenemos es el mismo. Basta poner nuestra confianza en el creer que Él lo puede y Dios puede obrar poderosamente. Acá en Estados Unidos hay muchas carreteras que son express. Eso significa que no tienen muchas salidas, o sea que no hay salidas a la mía o a los tantos kilómetros como en alguno de los países regularmente se ocupa kilómetros, pero no existen esas salidas al kilómetro o a la mía. Claro que no, sino que solamente entras y vas hasta el lugar de destino. Es decir, si te metiste ahí, tenías que haber andado gasolina, te han asegurado que todo estuviera correctamente en tu carro porque no va a haber una salida de emergencia. Tienes que ir, atravesar todo eso hasta que llegues a la única salida que existe. Es el caso, por ejemplo, las carreteras que van a algunos aeropuertos. Entras, pero media vez ahí ya no te puedes salir. Pueden haber otros ingresos, pero no hay salidas. Eso te lo pongo de contexto para que entiendas lo que te voy a decir. Iba en mi vehículo, yo no me había percatado que no tenía gasolina en el carro, o sea, porque
La altura del timón literalmente me tapaba la visibilidad de la agujita del tanque de gasolina. Yo iba de viaje hacia otro país y tenía que ir para la calle del aeropuerto, y esa es una de las carreteras que les estaba mencionando. Solamente puedes entrar y la salida única será en el aeropuerto. Justamente cuando estoy por entrar a esa línea express, puse la vía, giré mi cuello para ver que no venía ningún vehículo y en eso entré. Cuando estoy quitando la vía, me doy cuenta que mi tanque está vacío, que la aguja literalmente está en la parte donde está la letra E de empty. O sea, estaba abajo, ya se había acabado la reserva, pero no había vuelta atrás. Estando ya ahí, no podía decir, me puedo salir en tal lugar y echarle gasolina al carro y regresar. Ya no se podía. Y yo tenía un vuelo por alcanzar. En ese momento que me doy cuenta, le digo, Dios, por favor, haz un milagro. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Sabes que no es que lo hice a propósito. No me fijé que esto estaba así. Regularmente no me gusta que el tanque se baje menos de un cuarto. Siempre estoy pendiente de eso, pero me pasó. Así que iba orando, Señor, tú puedes hacer un milagro en este momento. Tú puedes hacer un milagro. Y literalmente vi como en la parte digital que ya solo tenía 0.05 de galón, subió a medio galón. Medio galón con ese vehículo que yo tenía, que era muy gastón, no me iba a llevar muy lejos. Así que cuando veo nuevamente que empieza a bajar, Señor, por favor, haz un milagro. Ya me trajiste una mía más adelante. Y en ese momento veo cómo se sube a un galón. Y la agujita casi que ni se movía. Y pasó cuando venía otra vez cayendo el numerito, volvió a aparecer 2 galones. Y para hacerte breve la historia, llegué al lugar de destino y logré salir y tuve que desviarme del aeropuerto y llegar hasta una gasolinera, que la gasolinera no estaba cerca del aeropuerto, pero no lo podía dejar el carro sin gasolina. O sea, salí del aeropuerto, me desvié para una gasolinera. Te estoy hablando que fueron 15 minutos más del aeropuerto. Y hablar de 15 minutos no es una distancia corta. Te estoy hablando que son muchas mías. Cuando llego a la gasolinera, como jamás había visto un vehículo sin nada en el tanque. Pero lo que te quiero decir es que Dios me hizo ese milagro en todo el trayecto. Y no es que me llenó el tanque de una vez, sino que era por poquitos. Medio galón, después veía un galón. O sea, el Señor hizo un milagro extraordinario. Vi la multiplicación. Dime cómo eso tiene una explicación lógica. No hay explicación, pero el Señor multiplicó gasolina, y no te lo estoy diciendo para fanfarronear y para decir es que yo tengo una super fe. No, solamente confío que Él lo puede hacer, y claro que yo estaba en momento de necesidad. He visto la mano del Señor y te lo comento para que tu fe sea creciente y que veas que los milagros no solamente fueron ayer, siguen vigentes hoy. También he visto milagros de sanidades, personas que han estado con enfermedades terminales y Dios las ha sanado. Yo los he visto, yo he estado ahí. No me lo han contado. También he visto cómo Dios obra de una forma maravillosa, sobrenatural en el ambiente. En una ocasión estaba en un apartamento con un grupo de personas donde literalmente no había luz eléctrica y donde la sensación térmica exterior era más de 115 grados Fahrenheit. Era una parte bastante desértica donde estaba ese apartamento. Un calor insoportable. Si abríamos la ventana sentíamos el aire caliente que entraba. Y adentro estaba súper caliente también. Las personas que nos dejaron ahí nos decían, más tarde le vamos a conectar la electricidad, pero aquí les traemos un fan, un ventilador, para que ustedes vean que de otro momento, cuando venga la electricidad, por lo menos conectan esto, porque después van a tener que venir a arreglar el aire acondicionado. En otras palabras, era mentira, no funcionaba nada. No tenían electricidad. Tanto era el calor, o sea, insoportable en ese lugar, que nos teníamos que bañar cada 10, 20 minutos, 15 minutos. Pasábamos y nos teníamos que meter a la regadera y bañarnos porque no se soportaba el calor. Ya teníamos más de 24 horas sin dormir porque con ese calor extremo no se puede dormir. Y así que estábamos ya al anochecer del siguiente día y habíamos alrededor de unas 8 personas. Mi hermana Keren estaba conmigo y esa noche yo le dije, Señor,
ya no puedo más. Reuní a las personas y les digo, yo no sé si ustedes están bien, porque todos la hemos pasado mal. Si abríamos la ventana, sentíamos el calor, no podíamos salir de la casa, nos habían dejado bajo llave, por ninguna razón podíamos salir. Y en ese momento que reúno a las personas, les digo, miren, yo no sé ustedes, pero yo no quiero pasar una noche más como la pasamos anoche. Quiero decirles que hay un Dios que hace milagros y Él puede hacer funcionar este aire acondicionado aunque no haya electricidad. Habíamos solamente como 3 cristianos, mi hermana, otro muchacho y yo. Y en ese momento elevamos una oración a Dios con esas personas que estaban desesperadas también. En el momento de la aflicción se unieron a la oración. Antes de iniciar la oración, le dije a las personas, yo creo en un Dios que hace milagros y este Dios puede hacer que aquí haya aire acondicionado y que tengamos una noche súper bien. Las personas me miraban con incredulidad, pero empezamos a orar, creyendo y diciendo que el Dios que tenemos es poderoso y un Dios que controla la naturaleza, un Dios que controla el ambiente, y ese Dios todopoderoso podía hacer un milagro en ese momento. Terminamos la oración clamando al Padre en el nombre de Jesús. Como a los 5 minutos después de haber terminado la oración, empiezo a sentir como que el ambiente empezó a cambiar. La temperatura empezó a cambiar. Yo pensé que era la temperatura de mi cuerpo que estaba cambiando y no quería pensar que era producto de mi imaginación. Así que le dije a mi hermana, una pregunta, ¿tú sientes que el ambiente ha cambiado? O sea, la temperatura ha cambiado. Y ella me dice, sí, siento un poco más fresco. En ese momento les pregunté a todos y ellos dicen, sí. Sentimos diferente. Le estoy diciendo que estaba a oscuras, ahí no había electricidad. Lo único que podía iluminar ese lugar eran las luces del exterior, los postes eléctricos que estaban afuera, los que daban a la carretera. Entonces me levanté y fui al grill, al registrador o a la rejilla donde sale el aire, y pongo mi mano y empiezo a sentir que aire estaba fluyendo en mi mano, helado. Y yo les dije, vengan, levántense, pongan sus manos ahí, y empezaron a todas las áreas donde había una rejilla, una ventanilla, empezaban a sentir el aire y esas personas empezaron a llorar y decir, Dios tiene poder, Dios ha hecho esto. Y en ese momento entregaron su vida al Señor. Al ver ese milagro potentoso, pasamos una noche tranquila. Al día siguiente, que vienen los dueños de ese lugar, los que nos tenían ahí, entraron y dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se siente este ambiente? Y entonces yo le dije, oramos a Dios y Dios nos ha hecho este milagro. Ella dice, ¿pero cómo así? Es que se siente la temperatura diferente. Esta persona bajó, revisó y se dio cuenta que todo el sistema estaba apagado porque no había electricidad. Pero no se podía explicar cómo en esa parte alta del edificio, en el último apartamento, estaba frío. Así que le testifiqué a esa persona y le dije, mira, tú no estuviste acá con engaño, ¿verdad? Porque no había electricidad. Y ella dice, sí, no hay electricidad y no iba a venir nadie a arreglar nada. Y yo le dije, Dios tuvo cuidado de nosotros y nos ha dado una noche tranquila. Personas se entregaron al Señor a causa de ese milagro. O sea, ¿qué crédito nos podemos tomar de eso? Nosotros no podemos hacer algo así. Pero el Dios al que le servimos puede hacer cualquier cosa. He visto también cómo los cielos se abrieron en un momento que estaba caminando, donde había demasiada sed, era una parte desértica. Y oré al Señor junto a mi hermana y el Señor nos envió una lluvia cuando no se veían nubes. No te estoy contando algo para decir, Immer tiene un superpoder. No. Hay un Dios poderoso que obra milagros cuando le pedimos con el corazón y si es su voluntad hacerlo. Pero lo que te quiero decir que los milagros no solamente están para el ayer, siguen vigentes hoy. Y así pudiera contarte muchos. En una ocasión fui invisibilizado delante de personas que me querían hacer el mal. Literalmente, yo les estaba viendo a ellos y ellos no me podían ver. Y tenían grandes perros y no me podían olfatear. Y estaba literalmente enfrente de ellos y no me podían ver. El Señor me ha librado de muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que cuando estás haciendo la voluntad del Señor, Dios te va a empezar a mostrar su favor, a mostrar sus milagros. Si andamos en desobediencia, lógicamente vamos a tener el desamparo del Señor. Pero si andas viviendo para Él, agradándole a Él, y no significa que somos perfectos.
Estamos en búsqueda de la perfección. Estamos viendo cómo agradar a Dios y haciendo lo que es grato delante del Señor. Dios muestra sus milagros en favor de sus hijos. Lógicamente, si andamos viviendo perdidamente, no veremos el favor del Señor. Pero si procuras, yo sé que esto no es fácil, pero si procuras guardarte para Él, hacer las cosas para gloria del Señor, Él te puede mostrar su misericordia y su gracia y mostrarte sus milagros. Y si te comparto esto en este día, no es para que veas en mí a una persona sobrenatural o algo por el estilo. Claro que no, yo no soy alguien súper especial. Lo único que quiero que veas es al que obra en mi vida, al que ha obrado muchas veces en tu vida, al hacedor de prodigios, al hacedor de milagros. No es por mi palabra, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo soy, es por quién es Él. Y Dios mostrará sus milagros, no para que nos vanagloriemos, no para que digamos, es que yo soy esto, yo soy lo otro, que el Señor hace esto porque yo así se lo he pedido, porque yo me sacrifico, porque yo aquí... No se trata de nosotros. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él es soberano. Y si te ha mostrado su favor, no es para que la gloria sea tuya, sino para que la gloria se la des a Él. Y si has visto un milagro de Dios, no lo calles, cuéntalo, proclámalo, para que esto también sea como una inyección de fe para aquellos que están viviendo un momento difícil. El Dios que nos ha sacado a nosotros de esa circunstancia también lo puede hacer contigo, porque para Él no hay nada imposible. Los milagros no deben envanecernos, enorgullecernos, sino que deben de ser para que alcemos la vista al cielo y le demos gracias al Señor. Y te repito, si Dios ha hecho un milagro contigo, compárteselo a otros. Si ha utilizado tus manos para alguna sanidad, para alguna obra maravillosa, que no sea solamente para decir es que porque soy el ungido de Dios. No, para decir Dios lo ha hecho, Dios me ha provisto. He visto este milagro de sanidad, he visto este milagro de protección, he visto este milagro de provisión, he visto este milagro sobrenatural, pero para darle la gloria a Él, no para nuestra gloria. De verdad te motivo a que lo escribas en los comentarios. Será un gusto leerlo y esto puede inspirar a otras personas para que también pueda acrecentarse su fe. Para la ciencia hay topes. Para la ciencia a veces te dicen los doctores, mira, no hay solución, no hay alternativa, esta enfermedad es terminal, pero Dios puede obrar ahí. Dios puede obrar en esa camilla del hospital. Dios puede obrar en esa cama donde te encuentras. Dios puede hacer que el próximo expediente que te den diga, usted es negativo de cáncer, no tiene cáncer, no sabemos qué ha pasado. Y tú vas a poder decir, Dios me ha curado, Él ha hecho un milagro en mi vida. Cada milagro que nos ocurra, no lo callemos, sino que sea para magnificar, para engrandecer, para decir, Dios lo ha hecho. Cuenta las grandezas de Dios. Cuenta qué tan poderoso es Dios, lo que ha hecho con tu vida, con tu familia, en tu entorno, porque en este tiempo se está perdiendo esa fe. Hay personas que ya no creen en Dios, como dijimos de un inicio, las razones, las circunstancias. El escepticismo se está apoderando de muchas personas y de esta generación. Pero no nos puede pasar lo que empezó a ocurrir ya casi al final de los días de Moisés. Que Moisés les hace un recuento de cómo vieron la mano del Señor en el desierto los padres de esta nueva generación que había de entrar en la tierra prometida, diciéndoles, miren, no se olviden de esto. El Señor lo hizo porque el Señor hizo todos estos milagros y aún no creyeron en Él. Hay gente que puede ver los milagros de Dios y puede seguir sin creer, le puede dar crédito a la casualidad. Es más, le pueden dar el crédito a la hechicería o a la brujería, pero les cuesta reconocer que algo pudo salir de la mano del Señor, de la mano del Creador. Pero tú y yo seremos los que proclamaremos a esta nueva generación los milagros del Señor, las maravillas, los prodigios. Si Dios ha hecho milagros en tu vida, cuéntaselos a tus hijos, transmíteles eso. Mira, en este día estaba en esta situación y el Señor hizo esto poderoso en mi vida. Es un milagro que ha hecho el Eterno. Pero no calles las maravillas. Que tu generación conozca al Dios que te ha bendecido, al Dios que te ha favorecido, al Dios que ha hecho milagros en tu vida.
afuera se está tratando de exterminar la fe del cristianismo, la fe de muchas personas, haciéndoles ver que son locos muchas veces porque estamos diciendo cosas fuera de sí, porque en realidad son milagros y para ellos no tienen explicación. Pero sigamos proclamando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tiene el mismo poder y que Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Por lo tanto, yo te digo algo, si tú estás esperando algo de parte del Señor, no pierdas la fe. Lógicamente, a veces las cosas no ocurrirán de la manera que nosotros lo deseamos y tampoco le podemos exigir a Dios. Pero si Él se mueve a misericordia, está listo para recibirlo y para proclamarlo y darle la gloria a Él. Gracias por haberme acompañado en Postura Bíblica. Este servidor, quien te aprecia, Imer Salazar, te envía un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga y no dejes de creer en este Todopoderoso, que Él es el hacedor de milagros. Y si hizo algo en el ayer, lo puede hacer ahora también. Hasta la próxima. Dios te bendiga.